A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el año de 1904 nació un niño y su padre recordó que años atrás había muerto otro hijo suyo al que no podía olvidar. Entonces decidió reemplazar a aquel niño ausente y bautizar al recién nacido con el mismo nombre, y lo llamó Salvador. Para aquel pequeño, apenas tuvo un poco de conciencia. Fue una experiencia emocional altamente traumática el visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. El padre era un republicano, laico, y sin embargo lo matriculó en una escuela religiosa altamente ortodoxa llamada Hermanos de la Doctrina Cristiana, en la cual se alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Salvador Dalí no son todas narrables. Al parecer, la muerte de su madre lo hundió en una profunda depresión y entonces afirmó: quería vengar ante Dios la muerte de mi madre y para eso decidí alcanzar la gloria. Pero poco tiempo después, cuando se hizo surrealista, pintó un cuadro de un sagrado corazón de Jesús y escribió encima de él: yo escupo sobre mi madre. Tal afrenta provoca la ira de su padre, que lo expulsa inmediatamente de su hogar. Cuando inicia sus estudios de arte, Salvador Dalí se convierte en el centro de todas las miradas. Se viste de luto con grandes melenas y patillas y lleva botas de cazador. Luego se corta el pelo, lo engomina y viste como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual sigue siendo un misterio y motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. En alguna ocasión recibió en su casa al poeta Paul Eluard y a su esposa Gala. En un momento, Dalí le dijo en baja voz a Gala: me gustaría volverla a ver en cualquier otro momento. Entonces ella respondió: ¿de qué estás hablando, pedazo de tonto? ¿Qué quieres decir con eso de que te gustaría volverme a ver? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia. Cuando los surrealistas decidieron expulsarlo de su movimiento, Dalí respondió: no podéis expulsarme del surrealismo. Yo soy el surrealismo. Así era Dalí, alguien que con su pintura y con su turbulenta personalidad marcó el arte del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy, 11 de mayo de 1904. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador perderá $1.200 millones anuales si gana consulta de Yasunidos. El gobierno presentó una reforma tributaria que apunta a reducir el impuesto a la renta de contribuyentes y emprendedores. Pavel Muñoz advierte que Quito no tendrá grandes obras en 2023. En el segmento de opinión, el Día de la Madre. En política internacional, importancia o urgencia. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, la constituyente chilena, Roberto Aspiazu, el sainete. Noticias del día. Ecuador perderá $1.200 millones anuales si gana consulta de Yasunidos. El gobierno de Ecuador perderá unos 1.200 millones al año en caso de que gane el sí en una consulta popular impulsada por el colectivo Yasunidos, afirmó el ministro de Energía, Fernando Santos Albite. La Corte Constitucional aceptó que se realice la consulta planteada hace 10 años por ambientalistas para mantener indefinidamente bajo el subsuelo el petróleo del bloque Ispingo, Tambacocha y Tiputini, el ITT, también conocido como 43. Ese bloque, localizado en la reserva amazónica del Yasuní, produce unos 55,000 barriles por día. Son como 20 millones de barriles al año,
de producción en el ITT a $60 por barril, hablamos de $1.200 millones anuales menos de ingresos en un país que tiene enormes necesidades, agregó el ministro de Energía. El petróleo es una de las principales fuentes de financiamiento de la economía del Ecuador, que extrajo en promedio 469,000 barriles por día en enero y febrero del 2023. Un 64% se destinó a exportaciones. Tras la aprobación de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar la consulta en 15 días y celebrarla en 2 meses. Su resultado será una ley que se publique en el registro oficial. La Corte estableció que en caso de ganar el sí será necesario otorgar hasta 1 año de plazo para su ejecución, tiempo durante el cual habrá un retiro progresivo y ordenado de toda la actividad petrolera en el ITT. El Estado tampoco podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del mismo bloque. El gobierno presentó una reforma tributaria que apunta a reducir el impuesto a la renta de contribuyentes y emprendedores. El gobierno nacional presentó este 11 de mayo en la Asamblea Nacional su proyecto de reforma tributaria denominada Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, cuyo objetivo es reducir el impuesto a la renta a 341,000 contribuyentes a través de la deducción de un gasto por un monto de $15,294 en función de las cargas familiares. Adicionalmente, el ciudadano podrá incluir como deducibles los gastos que se realicen sobre sus mascotas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió la propuesta de este articulado en la mañana. Luego, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, fueron hasta el Parlamento para entregar el proyecto con el carácter de económico urgente, es decir, que debe ser tramitado en 30 días. Los cambios van encaminados también al régimen del RIMPE, en el cual los negocios populares con ventas anuales de hasta $2,500 no pagarían impuestos. Dentro del RIMPE se incluirá al sector de la transportación pública como el taxismo, a quienes se les plantea eliminar la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas. La propuesta gubernamental propone crear un impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos para que las operadoras de estas plataformas paguen el 15% sobre su base imponible, cuyo pago y declaración será mensual. Se aplicará el impuesto del 12% del impuesto al valor agregado IVA a los espectáculos públicos que, según Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, tienen como fin el transparentar los ingresos en ese sector en el que hay mucha informalidad. Pavel Muñoz advierte que Quito no tendrá grandes obras en el 2023. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, denunció la firma de contratos de última hora en la administración municipal encabezada por Santiago Guarderas. Muñoz recordó durante la presentación de su equipo el 10 de mayo del 2023 que el municipio de Quito cuenta con un presupuesto que bordea los $1.400 millones para este año. De ese monto, 962 millones son para la administración central y alrededor de 500 millones para las entidades adscritas. El problema, aseguró, es que la actual administración ha firmado compromisos y contratos de última hora que solo nos dejan 375 millones para invertir en la ciudad. Según el nuevo alcalde, sus contratos están dirigidos a mejorar la baja ejecución presupuestaria, que el propio alcalde Santiago Guarderas reconoce que es del 15%. El alcalde electo reconoció el limitado presupuesto que su administración tendrá para el 2023 será un obstáculo para la ejecución de grandes obras. Sus cálculos apuntan a que los proyectos más importantes se empiezan a implementar en el 2024 y 2025. Entre las obras que el alcalde electo analizan están Solución Vial El Arbolito, que va desde el barrio Paluco, autopista Rumiñahui, hasta el Parque El Arbolito. La etapa 3 de la Ruta Viva desde la avenida Simón Bolívar para llegar a la zona de La Pradera a través de un túnel. La Solución Vial Guayasamín, el cierre del relleno sanitario El Inga para dar paso a la construcción de un complejo ambiental. Entrevista del día. Este jueves en Radio Sucesos estuvo Wagner Bravo, secretario de Seguridad, para hablar acerca de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, recordemos que el presidente de la República ya son casi 6 o 7 meses en los que
se pretendía hacer una reforma a la Constitución. La Corte Constitucional determinó que había 3 vías y una de ellas es la reforma parcial a la Constitución. Fue la Comisión de Enmiendas y hoy, ya después de algún tiempo, la Comisión ha puesto su prioridad y de lo que conocemos ya está listo el informe para el segundo debate. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto realmente, Milton? Que las Fuerzas Armadas apoyen no solamente en el control de armas y explosivos a la Policía Nacional cuando estamos luchando contra los grupos armados delincuenciales y el crimen internacional organizado. Entonces en esto ya va a haber una mejor participación de Fuerzas Armadas para luchar directamente contra el crimen organizado. Recordemos que también tenemos un decreto de las acciones terroristas y eso permite que Fuerzas Armadas, en cambio, sean quienes llevan el esfuerzo principal. En la lucha contra el crimen organizado, quien lleva el esfuerzo principal es la Policía Nacional con el apoyo de Fuerzas Armadas, en contrario a lo que se hace con acciones terroristas. Yo creo que está tan esperado por los ecuatorianos porque hay una confianza en el trabajo de Fuerzas Armadas. Hemos visto en los últimos meses que Fuerzas Armadas ha estado completamente volcada a buscar la seguridad ciudadana y luchar contra el crimen organizado que hay en el país, y eso va bajando los niveles de violencia, así como también la percepción que tienen los ecuatorianos, Milton. Ahora, este tema es importante, justo le iba a preguntar, ¿existe realmente la percepción de que en algunos lugares se ha bajado el índice de violencia? ¿Cuáles son los datos oficiales que usted tiene, que usted ha recibido de estas últimas semanas? Porque parecería, lo que yo percibo personalmente es que hay una determinación mucho más fuerte ahora que además Fuerzas Armadas está encabezando esta lucha contra el terrorismo. Efectivamente, recordemos, Milton, que se han dado disposiciones en cuanto a los estados de excepción. Se creó una fuerza de tarea en Esmeraldas, hay otra fuerza de tarea en la región costa, en el sector de Guayas y Santa Elena, y eso poco a poco ha permitido la contención de los actos delincuenciales. Además de que en Esmeraldas hay algunos días en que no tenemos actos de violencia, especialmente con muertes, y eso nos va dando a nosotros que los resultados son positivos. Eso también permite a la ciudadanía tener una mayor tranquilidad. Desde luego que no es que de la noche a la mañana desapareció la delincuencia común, los grupos armados, el crimen internacional, pero poco a poco creo que aquellas personas que están fuera de la ley cometiendo delitos están entendiendo de que la disposición del presidente es mano dura y el empleo de todos los medios coercitivos que tiene el Estado para enfrentarlos. Ojalá se entienda que no se puede ir contra la convivencia y el bien social de los ecuatorianos y vayamos pacificando al Ecuador. Desde luego, con la ayuda de los ecuatorianos y el apoyo de todos, Milton. Ahora, le pregunto esto. ¿Ha tenido la fuerza pública que extremarse en utilizar dotación letal en estos días? ¿O más ha podido, digamos, la determinación y el saber que las Fuerzas Armadas y la policía lo podrán hacer? Cuando los delincuentes mandan a través de redes sociales un panfleto firmado por algún grupo y que dice que nos van a un sector de la ciudadanía a vacunar y a extorsionar, eso crea pánico y crea terror. Y de igual manera el Estado también tiene que aplicar la comunicación social para saber lo que estamos haciendo, para decirles y estamos advirtiéndoles qué es lo que va a pasar si en un determinado momento ellos continúan con sus acciones violentas. También en Radio Sucesos la mañana de este jueves, Edwin Ortega, comandante de la Armada en servicio pasivo, habló acerca de la decisión de la Corte Constitucional por fallo a su favor. Veamos la nota. ¿Qué nos puede comentar sobre, este fallo y todos estos años en el que usted estuvo a la espera de que se haga justicia? Sí, yo quisiera puntualizar en lo que usted señala de que me declaré perseguido político. Creo que todos los ecuatorianos que de alguna manera pensaban diferente en esa década tenían consecuencias, sea por redes sociales, sea a través de la judicatura, la justicia, por el sistema propio del Estado, ¿no? El SRI, aduanas, si es que usted era exportador, importador, y desde el mismo nivel político,
Alexis Mera materializaba todas las órdenes dadas por el expresidente en las sabatinas, en los enlaces ciudadanos. Lo grave, y yo creo que esta es la primera vez que voy a hablar de esto ya de manera puntual, lo grave de todo lo que usted ha resumido, que de paso le agradezco porque en menos de 5 minutos acaba de detallar 7 años de persecución. Lo grave y complicado de esto es que la Armada, a través de sus 4 o 5 almirantes que están al mando, que muy bien me conocieron como guardia marina, me conocieron como oficial subalterno, como oficial superior, precisa comunicados y de alguna manera, yo lo palpé, el Ecuador no me puede dejar mentir. En la audiencia que está en YouTube, está colgada la audiencia de la Corte Constitucional, en el canal de la Corte Constitucional del año pasado, en la que tuvimos la oportunidad de cada uno, tanto quien le habla como parte accionante y la parte accionada, porque obviamente usted no va a ver jefes con palas doradas en las audiencias y no mandan a sus abogados, que de paso son abogados que asumimos nosotros con nuestros impuestos. Esa es la gravedad de todo esto. Y yo me enfrento con mis recursos, mis limitadísimos recursos, mientras que esto sigue en función de el capitán Ortega, la persona natural, Edwin Ortega, frente, Vero, al Estado. El Estado contra una institución que yo no debería estar discutiendo ni mermándome, ni tampoco la institución minimizando esta violación de derechos, que ya existe un fallo en el más alto nivel, en donde con su equipo de abogados y con su comunicación social emiten comunicados indicando que en efecto yo fui el que pidió la baja. Yo no sé quién en su sano juicio, con un grado mínimo de sentido común, no puede sino defenderse en la vida civil, dejar su trabajo para poder defenderse. Si no, usted ya sabe cómo ciertos militares terminaron, ciertos activistas terminaron por haber levantado la voz, inclusive por haber presentado actos de corrupción de parte de aquel gobierno. Entonces yo sí quería puntualizar esto, agradeciéndole el espacio, que respetemos tanto la parte accionante como la parte accionada, que son los miembros del Consejo de Disciplina y quienes legalizaron esta persecución dentro de la institución, con tantos consejos de disciplina, con tantas sanciones. Guardemos la compostura, guardemos el respeto y esperemos, la audiencia ya está sorteada la sala, ya están definidos los señores jueces que van a fallar o que tendrán que fallar, y eso es lo que hace la gente de bien, obrar en bien. Mire usted ayer el tuit del expresidente Rafael Correa, qué grave, todavía el señor cree que manda en el país, desde Bélgica o desde México, Venezuela, desde donde sea. Cómo humilla o intenta humillar a los ecuatorianos. Si usted me preguntara a mí, o le preguntara a cualquier miembro de la institución, ¿qué yo hacía a mayo del 2016? Era servirle al país. En Radio Sucesos, Gustavo Medina, jurista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló acerca del pronunciamiento desde la academia sobre el proceso de juicio político al presidente Lasso. Veamos la nota. En lo que hace a su preocupación, que es preocupación de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, debo señalar que como academia de abogados, como juristas y como ecuatorianos, nos preocupa la grave situación que vive el país, que se caracteriza por lo que podría llamar un festín del ordenamiento jurídico nacional. Porque
quienes ejercen sobre todo funciones legislativas deben tener en su mano abierta la Constitución de Montecristi y leerla una y otra vez hasta entenderla en su letra y espíritu. Solo hay que pensar en dos normas. Una, los primeros renglones del artículo 76 de la Constitución de la República, que señala que en todo proceso en el que se decidan derechos y obligaciones de las personas, debe cuidarse el cumplimiento del debido proceso. Y esa disposición constitucional, que es bastante larga, establece una serie de garantías que deben cumplirse para que haya el respeto al debido proceso. Otra norma, artículo 226. En el orden público, las instituciones públicas y los funcionarios públicos en general, los servidores públicos en general, entre ellos también los legisladores, no pueden hacer otra cosa que la que está expresamente señalada en la ley. Al menos estas dos disposiciones deberían tenerlas muy en cuenta quienes ejercen particularmente funciones legislativas. Y ya aterrizando en el juicio político, se ha querido hacer una tesis del todo impresentable, que porque se trata de un juicio político no tiene que estar sino sujeto a este nuevo principio, entre comillas, el de las mayorías, no a ninguna norma jurídica. Cuando la propia Corte Constitucional, en un dictamen que no quiero naturalmente pues observarlo ni referirme a él porque ya está emitido, les dice que deben tener prolijidad en el cumplimiento de las reglas relativas al debido proceso. Prolijidad, porque ese proceso, el juicio político, está sujeto primero a lo que manda la Constitución del Estado. Si mal no recuerdo, artículo 129. Pero está regulado el juicio político por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Qué pena, estimados amigos, qué pena da ver la política ecuatoriana, y no estoy hablando de las elecciones, sino del triste día a día nacional en manos de gente mediocre, ignorante y codiciosa, unas características que se agravan año tras año. En las décadas de los 80 y los 90, después de que el Ecuador recuperara el régimen de derecho en 1979, las caras visibles de la democracia fueron Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, Gustavo Noboa, Yamil Maguad, que llegaron a la presidencia de la República, y también Carlos Julio Arosemena y Otto Arosemena, que habían llegado antes. Pero también estaban René Mollé y Jaime Hurtado, líderes de dos versiones de la izquierda marxista, y entre muchos otros, Asad Bucaram, Raúl Clemente Huerta, Pancho Huerta, Raúl Vaca, Julio César Trujillo, León Roldós, Enrique Ayala, Luis Macas, Alberto Dají, Rosalía Arteaga, Blasco Peñerrera, en fin, la lista es larga y probablemente se me escapan muchos nombres. Como periodista, a casi todos ellos, o tal vez a todos ellos, los critiqué y los cuestioné en su momento. Todos ellos tuvieron aciertos y también tuvieron errores. Con algunos, la historia no será benevolente, pero, y
este es mi argumento de hoy, su nivel intelectual era mucho más alto, infinitamente más alto que el nivel de los políticos actuales. ¿Quiénes son hoy las caras visibles de la política? Sí, Guillermo Lasso, por supuesto, y en la oposición, Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa, juntos y revueltos. Pero también están, y son muy visibles, Ronnie Aleaga, los primos Saquicela, los tetones, un montón de presos y prófugos por corrupción, varios fulanos con grillete, los miembros de un bloque legislativo cuya misión central es borrar el prontuario de un escapado de la justicia, otro grupito de legisladores que fueron a Moscú a rendirle honores al dictador pocos meses después de haber empezado una guerra sangrienta que tiene al mundo en vilo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, esos son los protagonistas de nuestra política. Esta lista también es larga e incompleta, pero es sobre todo una lista de un compendio de mediocridad, ignorancia, codicia y mala fe. Una lista que, para desgracia de nuestro país, resume con elocuencia la política contemporánea actual. Qué triste, qué pena, qué vergüenza. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Este domingo celebramos el Día de la Madre y es un día para honrar, fortalecer los lazos maternos y sobre todo para reconocer su influencia en una sociedad. Se celebra en varias partes del mundo, en diferentes días y en otras coincide. Por ejemplo, en el Reino Unido el Día de la Madre se celebra el cuarto domingo de Cuaresma. En Austria, Alemania y Suiza este día es conocido como el Muttertag y se celebra el segundo domingo de mayo. En Japón también tiene lugar el segundo domingo de mayo. Y por ejemplo, para las madres japonesas, este día es simbolizado con hermosos claveles que representan una fortaleza suave que poseen las madres. Y en nuestro país también lo celebramos el segundo domingo de mayo, con flores, chocolates y otros regalos, ¿verdad? Pero actualmente este día se ha convertido, como algún otro, en un día comercial, que es aprovechado por grandes empresas que tratan de influir en cuál es el regalo ideal. Y es que, amigas y amigos, no existe un regalo ideal. Realmente es imposible ser recíprocos en el Día de la Madre, ¿verdad? Y es que, también si lo ponemos en contexto, un informe de ONU Mujeres describe que el progreso de las mujeres del mundo se ha vuelto visibles, sí, en la economía remunerada, pero en los últimos años, que el trabajo remunerado que realizan al producir y sostener a sus familias es casi invisible y, por supuesto, poco reconocido ante los ojos de una sociedad. El trabajo como quehaceres domésticos, como la limpieza, compras, cuidado, mercado, es decir, todo el trabajo invisibilizado de la casa, un trabajo no remunerado, que nuestras madres hacen y han hecho con esfuerzo y amor a diario por toda su vida. Y hoy tenemos una oportunidad para pensar, para meditar el lugar que realmente ocupan nuestras madres en la vida de cada uno de nosotros, y que ellas, como columna vertebral de esta sociedad, han trabajado y sacado adelante a su familia, a su localidad, al país. Pensar en las madres es mucho más que pensar en la persona que nos ha dado la vida. Se trata de valorar todo lo vivido, enseñanzas, historias, cuentos, aquellas malas noches también que les hacíamos pasar desde pequeños o cuando estábamos enfermos, y también en la adolescencia. Cada etapa era diferente. Recordemos y valoremos todos los consejos que nos han dado de palabra y sobre todo con el ejemplo, consejos que nos sirvieron para construirnos como seres humanos. No esperemos una fecha comercial para demostrar el amor que le tenemos al ser tan extraordinario que nos dio la vida. Hagamos todos los días el Día de la Madre, porque ella y ellas se lo merecen. Feliz día a todas las madres de nuestro país. Global Hoy con Alan Carney. Importancia o urgencia. Vivimos una época condicionada por lo que ya hace 30 años señalara Alvin Toffler en su libro El shock del futuro. Ese shock que él ve como una creciente dificultad para adaptarse a los ritmos del cambio tecnológico
que no permiten ya establecer patrones, hábitos y conductas a las personas, definitivamente nos ha alcanzado completamente impreparados como sociedades e individuos para lidiar con él. La revolución tecnológica de las comunicaciones, como el Aleph de Borges, nos alcanza el vertiginoso universo a nuestros particulares Alephs, los teléfonos celulares, que hace tiempo dejaron de ser tan solo eso. Están tan lejanos de aquellos aparatos que quienes nacimos antes de computadores conocimos, con operadoras para llamadas de larga distancia, lo que incluía parroquias muy próximas y ciertamente otras provincias y ciudades, difícilmente podemos explicar a los nietos cómo funcionaba. Para ellos, bien podríamos estar hablando de señales de humo o cualquier método prehistórico para la comunicación a distancia. El celular efectivamente nos pone el mundo en la mano y asistimos en tiempo real a una catarata de acontecimientos de toda índole que se producen y transmiten desde los más terribles conflictos salpicados de escenas de muerte y destrucción, hasta las frivolidades de la moda, las infidelidades de príncipes y de raperos, o las vacías farándulas y festejos de alguien en cualquier parte. Tristemente, el celular, en una medida aún poco entendida, ha despojado, justamente por la variedad y la velocidad con que pasan las imágenes y las palabras, de cualquier posibilidad crítica para evaluarlas y darles contexto y valor. Esto determina que se tenga una enorme masa de datos y poca o ninguna capacidad de entenderlos en su conjunto. El resultado es una sociedad que encuentra dificultades muy severas para recordar qué sucedió con un tema hace 2 días, mucho menos hace 2 semanas. Enfocarse en lo importante requiere poder mantener el foco y la atención sobre el tema por un tiempo prolongado, y esa habilidad es algo que está en extinción. Se vive el mundo de lo urgente, de lo inmediato, con resultados cada día más alarmantes. Ciertamente, entre los asuntos más serios que el mundo enfrenta, el más importante tal vez, es el del cambio climático y el calentamiento global conjunto que se está dando en el planeta. Junto a una eventual guerra nuclear, es el único fenómeno en la Tierra que puede alterar de manera decisiva y permanente el hábitat en el que nuestra especie humana existe, nuestro planeta, este que es la casa de todos. Desde hace 50 años, las advertencias de los científicos vienen alertando del riesgo de una catástrofe climática planetaria inminente, provocada por los desequilibrios que la actividad humana ha causado al mundo. Antes, incluso en el siglo XIX, Malthus había postulado, en efecto, la imposibilidad de un crecimiento infinito en un mundo finito. Las voces de la ciencia, lamentablemente, se han visto acalladas y hasta desacreditadas por unos intereses estrechos, avaros y profundamente irresponsables, obsesionados únicamente con las ganancias y los balances de fin de año. Sin ir muy lejos, el año pasado resultó de los más rentables para las corporaciones que manejan la producción y comercialización de combustibles en el mundo por los impactos de la guerra en Ucrania. Es preocupante constatar lo poco que se ha logrado avanzar en los esfuerzos para frenar el cambio climático, pese a las cumbres y los compromisos solemnes para disminuir el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica y el transporte, sistemáticamente incumplidas para renovarse en la siguiente cumbre. En medio de este escenario internacional de insignes toreros que dan pases y largas a la opinión pública para evitar tener que cumplir sus compromisos, y del nacional,
de trampas y maniobras políticas indignas, poder hacer un comentario positivo y disfrutar por un momento al menos de una alegría, breve tal vez, pero que está presente y nos llena de un ansiado orgullo, es motivo para identificarnos como país por algo bueno y valioso y no por la sordidez de crónica roja que nos persigue desde hace bastante rato. Me refiero al acuerdo alcanzado por Ecuador por las acciones de su gobierno para lograr la recompra de un monto significativo de la abultada deuda que mantenemos con países y organismos internacionales, para invertir una suma importante en la preservación de una de las zonas más significativas del mundo por su importancia biológica, como son las Islas Galápagos, verdadero laboratorio de la evolución, donde el científico inglés Charles Darwin, hace casi 200 años, alcanzara su epifanía para la formulación de su teoría de la evolución de las especies. El acuerdo alcanzado es el mayor canje de deuda por naturaleza que se haya producido en el mundo y puede transformarse en un hito y un referente para generar una relación en que las partes ganan, pero sobre todo gana el mundo, que recibe con esperanza la posibilidad de impulsar similares acuerdos en la región, donde la cuenca amazónica está en la urgente necesidad de encontrar parecidas alternativas. La gestión del Gobierno Nacional, de la Cancillería y seguramente también del Ministerio de Finanzas merece todo el reconocimiento del país sin banderías ni pequeñeces egoístas, lo que por experiencia previa dudo mucho se dé. La incapacidad a la que hemos llegado para alegrarnos por algo que evidentemente nos mejora a lo interno y a lo externo, nos muestra amargos y mezquinos, gentes de mala fe y peor espíritu, partiendo siempre de la sospecha de que hay algo turbio en cada acto y en cada persona. La urgencia por destruir a ese enemigo que en todo aquel que no piensa como uno ya hemos identificado y señalado, destrucción alentada por slogans y mantras detestables, nos impide ver lo importante, aquello que va en beneficio no solo de nosotros como país, sino del mundo entero. Qué extraordinario sería lograr compromisos que complementen este excelente acuerdo y se consiga que la depredación marina en las aguas que rodean a Galápagos, de la que las grandes flotas pesqueras chinas son actoras principales, se detenga para permitir que ese hábitat único se recupere. Ese sería, en efecto, un enfocarnos en lo importante, más allá de los conflictos estériles. Poner nuestras miras altas, mirando al horizonte, no refunfuñando, amargados, buscando pruebas bajo las piedras para condenar al otro. Olvidarnos de nuestras urgencias para concentrarnos en lo importante, ser mejores y hacer más. Muchas gracias. Editorial. La Constituyente chilena, artículo de Rafael Ollarte, publicado en Diario El Expreso. Ninguna constitución chilena fue aprobada por asambleas constituyentes. Las llamadas convenciones que adoptaron las cartas fundamentales de 1833 y 1925 no eran sino los congresos aprobando los textos elaborados por comisiones de juristas, al igual que la de 1980, que fue aprobada por plebiscito. Ese texto fue sucesivamente modificado, destacándose la reforma consensuada de 1989, también plebiscitada, con la que se retornó a la democracia, y la reforma de 2005, con la que se retiraron las firmas del general Pinochet y de los miembros de la Junta de Gobierno. La izquierda aprovechó la debilidad de carácter del presidente Piñera para, por la vía de la violencia, someterlo y, entre otras cosas, hacer que acepte la convocatoria de una constituyente para aprobar una nueva constitución que reemplace a la de Pinochet. La rendición de Piñera fue acompañada por un desgano ciudadano, toda vez que el voto era voluntario
en el plebiscito de entrada, por lo que se aprobó la convocatoria a la constituyente con un 79%. Solo participó la mitad del censo electoral. En las elecciones convencionales la participación popular se desplomó a un 43%, es decir, el 57% del electorado no concurrió a las urnas. La extrema izquierda se llevó la convención en peso, teniendo los 2/3 partes que le permitían hacer su voluntad. Ahí sacaron a relucir desde su intolerancia con los símbolos patrios hasta la payasada y la consecuente inclusión de normas sin ningún consenso, tomando algunas de la Constitución ecuatoriana: pluralismo jurídico, justicia indígena, seguridad social pública, etc. La izquierda no consideró que había un plebiscito de salida con voto obligatorio, con el que la participación se disparó al 87%. Ahí habló la mayoría silenciosa. Un 62% rechazó el mamotreto. Claro, colaboró Boric y su gobierno de inexpertos. Pese al descalabro electoral, insistieron en su intención de acabar con la Constitución de 1980. Nuevas elecciones para otra constituyente sin plebiscito de entrada. La voluntad popular vale cuando les gusta. El resultado: la derecha se lleva 33 de 50 escaños en el Consejo Constitucional. De ellos, 22 son republicanos duros y 11 de la ala blanda. La izquierda anticipa que irá por el rechazo, con lo que la Constitución de 1980 permanecería, salvo que siga en el jugueteo constitucional. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en Diario El Expreso. El sainete, Roberto Aspiazu, El Universo. Las coristas del correísmo Viviana y Mireya, que son dirigentes acusadoras en el juicio político del presidente Guillermo Lasso, se han olvidado de la parábola evangélica de la mujer adúltera: que solo lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Como los antiguos fariseos, UNES se propone hacerlo pese al karma de tantos escándalos de corrupción que acompañan su memorable historial, que bien podría haber inspirado al cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. No les sienta el rol de defensores de la honradez pública con un rabo de paja del largo de la Gran Muralla China, que aún da coletazos con nuevas denuncias de lavado de dinero y coimas de sus operadores en los Estados Unidos. El caso que sirve de base a la acusación por presunto peculado, el contrato de Flopec con Amazonas Tankers, en su amplia discusión ha sido apelado con múltiples etiquetas, ninguna favorable: mamotreto, sainete, farsa, etc. Los calificativos sobran y ninguno hace mérito a la labor de fiscalización y control político que debe cumplir la Asamblea Nacional. Más aún, ante la circunstancia insospechada de que la titular de la Comisión de Régimen Económico, que es una de las vehementes fiscales, avaló con su firma un informe que acreditó la conveniencia del ahora cuestionado contrato, con la grave sospecha de que fue redactado por los propios interesados, por lo cual podría ser encausada penalmente. En este sórdido cuadro surge la denuncia por violación contra otro de los promotores del juicio, el asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, perteneciente a la facción radical del señor Issa y que está debidamente documentada. Una alarma de lo bajo que ha caído la representación de la Asamblea Nacional. Con estos considerandos, cabe volver al argumento sobre la autoridad moral que debe acreditar o no el pretendido juicio político al presidente Lasso. Y la conclusión se torna obvia. Todo ha sido un montaje de quienes desean forzar la muerte cruzada y la toma del poder a como dé lugar, pescando a río revuelto. Lo grave es que estos actores políticos involucran en su juego a quienes no participan de sus mezquinos intereses y que finalmente no están de acuerdo con esta manipulación de andar tumbando al presidente o al gobierno a cuenta de representar la voluntad popular y de que el proceso cumple con todas las formalidades constitucionales de rigor. Aunque al margen de su aspecto abogadil sigue siendo un golpe de Estado institucional, producto de una pugna de poderes con vicios de falsedad e hipocresía. Lo que la gente quiere en este país, y mal que no lo sepan aquellos que siguen empeñados en el juicio, es poder trabajar en un ambiente de paz y de tranquilidad, sin ser molestados con un caso que genera una tensa distracción que no resuelve absolutamente nada. Por el contrario, complica aún más al Ecuador. El pronóstico es que la oposición no tendrá los votos necesarios para censurar
y destituir al presidente Lasso. Quedando a salvo la estabilidad política e institucional, solo cabe apelar a una renovada reflexión sobre el destino nacional, sea del bando ganador o del perdedor. Roberto Aspiazu, El Universo. Noticias internacionales. Christie's presionada para no subastar 700 joyas procedentes de una fortuna con pasado nazi. La firma de subastas Christie's, presionada para detener la venta de una colección de 700 impresionantes joyas, pertenecían a Heidi Horten, viuda de un empresario alemán, Helmut Horten, que amasó una inmensa fortuna a partir de la compra a bajo precio de unos grandes almacenes a sus dueños judíos durante la época nazi. El centro Simon Wiesenthal cree que las piezas deben entregarse a los herederos que considera legítimos. So number one, if Christie's wants to do the right thing, and they should, they need to halt the sale. Halt it now before it's complete. Number two, they should make an effort. And now we live in the social media world. It can't be that difficult to make a global effort to try to identify the rightful heirs of these items. Ante el aumento de la polémica, Christie's anunciaba que donará una parte de sus beneficios a programas para la educación sobre el Holocausto. Mr. Horton's business activities during the Second World War are well documented, and that is something that Christie's carefully considered when pitching for this collection. And we took on this collection in the understanding that 100% of the final sale proceeds will go to philanthropic causes. Heidi Horten había establecido en su testamento que el dinero por las joyas financiara obras benéficas. En su primera jornada de subasta presencial en Ginebra se han vendido 96 de ellas por 141 millones de euros. Houston ofrece ayuda a ciudades fronterizas al concluir el título 42. Ante la culminación del título 42, la llegada de migrantes se ha incrementado. Caridades Católicas en Houston ha recibido extranjeros que buscan asilo y que cuentan con un patrocinador. La mayoría migrantes de Centroamérica, hemos visto venezolanos, colombianos, de Honduras, Nicaragua, sí, la mayoría, hay unos también de Haití. Han llegado autobuses desde Eagle Pass y El Paso. Caridades Católicas cuenta con fondos federales que le permitirán recibir hasta 5 viajes a la semana. Lo que podemos ofrecer al momento es de conectar a los migrantes a sus familiares, a sus amistades, que los pueden cuidar por largo plazo. Y nosotros tenemos un centro donde les ofrecemos comida, si se quieren bañar, descansar un poco. El abogado Raed González asegura que las autoridades prevén que entre 15,000 y 20,000 personas intentarán entrar a los Estados Unidos al finalizar el título 42, pero advierte que no será fácil. Así como unos 15,000 o 20,000 personas diarias que traten de acercarse a la frontera de los Estados Unidos después de esta fecha. Esto no es que la frontera va a estar abierta y que todo el mundo puede entrar, por el contrario. Se va a seguir usando el título 8 que siempre existió, que es el que permite deportar a cualquier persona que sea encontrada entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Agrega que las consecuencias pueden ser graves. Tiene un castigo de 5 años y si la persona regresa de nuevo y la deportan una segunda vez, el castigo es de 20 años. María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. En Gaza, Israel mata a un jefe de la yihad islámica en un bombardeo, elevando a 25 los palestinos muertos. Un ataque aéreo israelí contra un apartamento en la Franja de Gaza ha matado a Ali Ghali, un alto miembro de la Yihad Islámica Palestina. El ataque ocurrió este jueves en la madrugada. Ya son 25 los palestinos muertos y se registran más de 60 heridos. El ejército israelí había informado que Ali Ghali se encontraba escondido en un apartamento con otros 2 miembros de la organización terrorista. Sin embargo, fuentes de seguridad declararon que los 2 acompañantes eran el hermano y el sobrino de Ghali y niegan que sean parte de la Yihad Islámica Palestina. El sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro había interceptado cientos de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza.
El ejército de Israel y los militantes de Gaza siguen intercambiando intensos disparos transfronterizos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte a Israel que debe respetar el derecho internacional. También condena el lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza hacia Israel. Egipto intenta mediar para un alto al fuego, pero los esfuerzos de tregua hasta ahora no han dado frutos. Zelensky declara que necesita más tiempo para la contraofensiva. El presidente de Ucrania mantiene el misterio sobre la contraofensiva. En una entrevista en Kiev para Eurovisión, Zelensky anunció que necesita más tiempo porque todavía no ha llegado el equipo blindado necesario y Ucrania perdería a mucha gente si lanzara ahora la contraofensiva. So you still need time for this counteroffensive to happen. Я не готовий з вами комунікувати дати, коли ми будемо наступати, тому що, я думаю, ви мене розумієте, тому що це в тою чи іншою мірою готує ворога, і тому я би хотів, щоб це було неприємним для нього сюрпризом, а не навпаки. Un alto cargo militar ucraniano aseguró que el ejército de Ucrania ha llevado a cabo con éxito contraataques en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Y en uno de sus videos, el jefe del grupo de mercenarios Wagner acusó a una unidad militar rusa de haber abandonado sus posiciones cerca de Bakhmut, dejando tras de sí 500 bajas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra. Esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.